Hoy voy a hablarles un poco sobre el ODS número 16, eh, que trata sobre la paz, la justicia en las instituciones sólidas. Mi nombre es Diana Cutiva y pues les estaré contando un poco sobre qué se trata este objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, mm, ¿cuál es, digamos que, lo que está buscando este objetivo? Es promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible y facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que yo encontré? ¿Qué fue lo que les puedo contar sobre este OS? Este OS lo que quiere es que todos tengamos acceso a instituciones eh, que nos brinden o que aseguren todo el tema de la justicia, que sea inclusiva, que seamos inclusivos en una sociedad donde tengamos la posibilidad de, de pelear por nuestros derechos y que estos sean protegidos y que tengamos justicia en cualquier momento, ¿sí? Y que para eso deberíamos tener sociedades que cumplan o que promuevan para que estos derechos y que esta justicia eh, sea lo más alcanzable posible. ¿Listo? Entonces empezaré por darles un paso por algunas, como decirlo, algunas cifras, ¿sí? De de lo que está pasando o de lo que se viene registrando en temas de violencia. Las Naciones Unidas registraron 357 asesinatos y 30 desapariciones forzadas. Entonces, para nadie es un secreto que todos los días encontramos este tipo, digamos que, de situaciones. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta todos los días en las noticias, ¿no? Nos pasan informes sobre los líderes sociales que han sido asesinados, los falsos positivos y toda causa de qué? De una guerra, ¿sí? De una guerra, ya sea interna, ya sea externa o lo que sea, pero están matando a las personas, ¿sí? Y no solamente acá en Colombia, sino en todo el mundo. Entonces, digamos que es un dato, digamos, que no tan alentador y que de alguna u otra manera tal vez no sea cercano que esto dejara de pasar, ¿sí? Por los intereses comunes, por todo lo que está pasando tanto en Colombia como en el mundo. Entonces, inclusive ya hay un día que se celebra eh, la desaparición de esas víctimas, ¿sí? Que es el 30 de agosto. Se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Entonces, es como un dato que quería dejarles ahí, ¿no? Eh, otra, digamos que otra situación que preocupa mucho es que a pesar de que estamos en pleno siglo XXI y, y que digamos que no debería pasar, pero sigue pasando en muchos países, inclusive también acá en Colombia, los niños se volvieron invisibles. ¿Por qué? Porque los nacimientos no se están registrando y no se están registrando por muchas causas. Y una de las mayores causas es la violencia, el miedo, eh, de pronto eh, de los papás de tener acceso a a una entidad que les permita registrar a sus hijos, ¿sí? Un dato es que los nacimientos, alrededor de cada 4 niños en todo el mundo, menos de 5 años, nunca se registran de manera social, sea por lo que sea, se está vulnerando el derecho a que seamos, o bueno, a que sean identificados, identificados, que sean parte de cualquier sociedad en cualquier parte del mundo. Ese derecho se ha vulnerado muchísimo y pues esta cifra lo demuestra. Eh, otra cosa que para todos es muy visible es el conflicto que decimos interno, externo, el conflicto entre países y grupos armados,
Todos los días lo vivimos, ¿sí? En Colombia lo vivimos con el tema de la guerrilla, las FARC. Nosotros pensamos que de pronto en algún momento se puede acabar esta guerra interna, pero vemos que cada vez están volviéndose un poco más, más visible por todo el tema del proceso de paz que empezó a decaer a base de un gobierno que no quiso seguir negociando. Entonces, eso afecta a todos los colombianos y principalmente a los campesinos, que son los que se ven eh, perjudicados por esas guerras. ¿Sí? Una guerra que desafortunadamente no nos pertenece, pero que somos directamente los afectados y las víctimas. ¿Sí? Y no muy lejano el conflicto que hay entre dos países ahorita, Ucrania y Rusia. Entonces es como darnos cuenta que es muy difícil que tal vez ese tema termine. ¿Sí? El tema de la guerra y proteger los derechos humanos está bastante complicado. Entonces, pues quería pues traerle también esta imagen, que es una imagen eh, de todos los desplazados que están huyendo de la guerra de Ucrania. Y desalentador ver que los niños son los que sufren, ¿sí? El número de personas que huyen de la guerra, las persecuciones y los conflictos superó los 70 millones de personas. Entonces, digamos que es una cifra bastante alta y yo creo que esa cifra ha aumentado porque con todo lo que se ha vivido en la guerra eh, con Ucrania y Rusia, muchísima gente ha tenido que salir por la guerra, una persecución, por la persecución, ese conflicto que hay entre esos dos países. Listo. Em, Todos hemos hablado en todas las presentaciones de los objetivos de desarrollo sostenible sobre COVID-19. Y pues yo no me voy a quedar atrás, ¿no? Pues porque digamos que es un tema que nos cambió muchísimo. Somos antes y después del COVID, ¿cierto? Entonces, ¿qué se pensaba al principio? Que, que era más importante en la vida de las personas que la guerra, que tener un arma en la mano. Y a pesar de que pasó todo esto del confinamiento y demás, la guerra siguió. Entonces, digamos que no fue pues tan alentado. Tal vez sí se bajaron las cifras, pero siguió, la guerra siguió. Entonces, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio eh, Guterres, exigió un alto en el fuego a nivel mundial y argumentó que la verdadera batalla es combatir el COVID-19. Entonces, es el ideal, es lo que tal vez en algún momento se quería. Se bajó tal vez la cifra, puede ser, porque estamos más preocupados por salvar vidas, pero aún así, ahorita todavía sigue el virus y vemos una guerra bastante fuerte a nivel mundial y siguen los conflictos entre grupos armados acá en Colombia. Digamos que no es como tan alentador el panorama en temas del COVID-19. Pensábamos que tal vez iba a parar, pero desafortunadamente no lo es. Bueno, ahora sí, hablemos sobre las metas del objetivo 16. Entonces, ¿cuáles son las metas? Son 10 metas como creo que en todos los objetivos. Eh, la número uno es reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. La segunda, poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. Bastante importante cumplirlas. La número tres, promover el Estado de Derechos en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. El cuarto, de aquí al 2030, que son todos los objetivos, ¿no? La idea es que todos se cumplan en el 2030, reducir significativamente las corrientes financieras
y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y la devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada. Listo. El número 5, reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. El número 6, crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Número 7, garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. Es bastante debatible. Yo creo que muchos estamos pensando lo mismo. O sea, acá en Colombia, eh, y yo creo que en muchos países, pero pues acá lo vivimos todos los días. Es la corrupción que existe, es, es muy visible. Entonces, muy difícilmente podríamos llegar a tener un país libre de corrupción y de soborno, ¿sí? Y que esas instituciones de verdad velen porque eso sea transparente, porque hasta las mismas instituciones están untadas de todo este tema de corrupción y de soborno. Entonces, eh, digamos que es desalentador el panorama, porque claramente no, no vamos por buen camino y va a pasar muchísimo tiempo antes de que eso pase. Listo, pasemos al 8. Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial. Bueno, acá la meta, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimiento. Es lo que hablábamos ahorita de las cifras, de los niños que no, no son registrados y no son reconocidos en un país. Listo. Y el número 10, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Es que podamos todos tener acceso a esa información para poder, digamos que no tener los ojos tapados, por decirlo de alguna manera coloquial, y, y poder estar informados de que tenemos acceso y a qué podemos llegar a exigir, ¿sí? Si nos dejan exigir. Listo, entonces, ¿cómo lograrlos? La idea es cómo fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. El caso particular acá que llegaron nuestros amigos extranjeros y el tema de la violencia aumentó un poco más, ¿no? Es triste ver cómo la vida no importa, importa más robar un celular o robar una cicla o bueno, lo que sea. Pero pues desafortunadamente la delincuencia sigue, cada vez nos sentimos más inseguros y lo vemos todos los días en las noticias porque nos muestran todo ese tipo de casos, ¿no? Entonces, pues difícilmente podremos llegar a algo como lo que se está proponiendo. Y promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en el desarrollo sostenible. Bueno, eh, voy a ir finalizando también dándoles como otras cifras y es la proporción de presos detenidos sin sentencia se ha mantenido casi constante en la última década en un 31% de todos los presos. Entonces, digamos que es una cifra que para nadie es secreto que si no hacemos denuncia, si tal vez no encuentras razones de peso para poder sentenciar a un delincuente, lo único que hacen es dejarlo suelto. Y pues desafortunadamente, un delincuente que lleva toda la vida haciendo lo mismo, mm, va a tener que seguir haciendo lo mismo porque es la única manera que va a encontrar de tener un sustento. Entonces, pues digamos que nos hace falta muchísimo acá en Colombia
y es de verdad entidades que fortalezcan ese tipo de penas y que no pase lo que pasa ahora, que estos delincuentes se están quedando libres y finalmente terminan haciendo de las suyas y las víctimas pues somos las más afectadas en último. Listo. Eh, bueno, acá hay otro dato que la verdad me pareció muy curioso. Dice que entre las instituciones más afectadas por la corrupción se encuentra el Poder Judicial y la policía. Nada raro, ¿cierto? Nada raro. Eso pasa acá en Colombia y, y desafortunadamente tenemos instituciones que lo único que buscan es un beneficio individual en muchos policías. No digo todos, pero sí hemos visto que han sido tachados precisamente por eso, por la corrupción en el Poder Judicial más, en el gobierno más. Entonces, nada raro, ¿no? Pues hay una frase como que nada raro que eso pase, ¿no? Listo, voy a dejarlos con un video que nos da como digamos que nos una serie de pasos para que podamos apoyar o promover algo en pro de poder cumplir este ODS. ¿Sí? Entonces, pues voy a dejar con el video. ¿Te imaginas dónde estaría tu prima si lo hubieses puesto a trabajar hace 2 años en ti? Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. A veces, hablar de paz no es suficiente. También hay que trabajar para conseguirla. Algunas regiones del mundo se encuentran en situación permanente de conflicto, violencia e ingobernabilidad. La mayoría en países del continente africano y en Oriente Medio. En realidad, solo 10 países en el mundo están libres de todos los conflictos. La corrupción también perjudica a la democracia y al Estado de Derecho, y conduce a violaciones de derechos humanos en la población. Es necesario promover la transparencia y el buen gobierno, con instituciones públicas responsables. Es necesario garantizar el respeto de los derechos humanos y la igualdad de acceso a la justicia para todos, sin corrupción y sin soborno. Woodrow Wilson fue un presidente de Estados Unidos que lo logró. Impulsó la creación de la Sociedad de las Naciones para la promoción de la paz después de la Primera Guerra Mundial mediante el Tratado de Versalles. Es decir, utilizó su poder político para el bien común. Los 14 puntos que dibujó Wilson buscaban la paz duradera y el apoyo a los desplazados y los pobres que había dejado la guerra. Ha sido uno de los pocos presidentes de un país en recibir el Nobel de la Paz. Pero, ¿cómo utilizar tu propio poder para el bien común? 1. Existen programas vecinales para mejorar la convivencia entre niños y niñas de distintas nacionalidades. Así, aprenden a mantener y cuidar el barrio, hacer deporte, todo es positivo. 2. Evalúa el ambiente con tus familiares. Busca justicia y elimina el autoritarismo. ¿Crees que puedes cambiar algo? 3. Rompe las barreras con esa persona que pide a la puerta del supermercado. Es exactamente igual que tú. El calor humano y la diversidad promueve sociedades pacíficas. 4. Acentúa tu atención y acostúmbrate a mediar en situaciones de conflicto entre compañeros o en casa. Los más pequeños lo tomarán como ejemplo. 5. Colabora como voluntario para el asesoramiento y defensa jurídica a las personas de bajos recursos. Ayúdales a que conozcan sus derechos y sepan dónde tienen que ir para reclamarlos. Saber es poder. Actuar es tener éxito. Bueno, entonces, nada, pues con esto quiero concluir, dándole las gracias por tomarse el tiempo de ver mi video. Y, y nada, pues como conclusión, es muy difícil tal vez cumplir este objetivo y más con todo lo que pasó en temas de pandemia, más con todo lo que está pasando, con la guerra entre países que nombraba anteriormente, más con un tema de intereses políticos también acá en Colombia. Y probablemente esto no sea ni el 2030, no sabemos a cuándo más. Entonces, digamos que son objetivos, a mi punto de vista,
no son alcanzables. A un corto tiempo, como lo querían ver las Naciones Unidas, muy difícil. Pero pues bueno, la idea está, y pues mm, pienso yo que esto será generacional y no será en 10 años, tal vez será en mucho tiempo más. Muchas gracias y un abrazo para todos.